Leemos la palabra de Dios en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Leemos todo el capítulo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que callasen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres.
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Entonces Pablo continúa con esta pregunta. ¿Qué pasa con el judío? Y lo hemos visto en los capítulos 9 y 10. Él aborda el tema desde la doctrina de la elección y luego cómo se predica el evangelio, primero al judío, luego al gentil y así sucesivamente. Pero aquí vuelve a esta pregunta entonces. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Dios ha desechado a su pueblo? Bueno, como respuesta hay un sí y un no a esa pregunta. ¿Dios ha desechado a su pueblo? Sí, como lo veremos más adelante. Dios los corta de su propio olivo. Pero la forma en que el apóstol comienza la respuesta es Dios no lo quiera, porque yo soy israelita. Así que si me preguntaras, ¿Dios ha desechado a su pueblo? La respuesta es no, no totalmente. Y esa es la primera parte de este capítulo. Dios no ha desechado a Israel por completo. Pablo es un judío que ha creído. Los primeros discípulos eran israelitas que creían. Y los primeros cristianos eran en gran parte judíos creyentes. Piensa en los miles que se convirtieron en el día de Pentecostés. Luego, seguido a eso, en todas las partes y ciudades donde Pablo fue primero y predicaba en las sinagogas. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No totalmente. En gran parte sí. Pero aún queda un remanente según la elección por gracia. Eso no es del todo nuevo. Pablo recuerda en los días de Elías, y Elías mira a su alrededor y dice, yo soy el único que queda. Así de sombrías estaban las cosas, y Dios le dice, no, no es como crees, Elías. Todavía tengo 7,000 que no han doblado las rodillas, pero aún las cosas estaban oscuras y parecía como si la mayor parte de Israel había sido desechada. Así que ¿ha desechado Dios a su pueblo? No totalmente. Pero eso es solo la primera parte del argumento. La segunda parte es no finalmente. Dios no los ha desechado por completo, ni los ha desechado finalmente. Pablo continúa explicando el lugar de los judíos y los gentiles en la historia de la redención. El Evangelio es primero para el judío y de hecho lo tenían en el Antiguo Testamento. Cristo viene, ellos rechazan a Cristo, Dios se vuelve hacia los gentiles, pero Dios no ha terminado con el judío. Cuando llegas al versículo 11 y 12, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Así que no es solamente que el Evangelio ha llegado a los gentiles, parte de ese propósito es respecto al judío que ha sido excluido, mientras el Evangelio llega a los gentiles. Ellos son provocados. Pablo continúa, y si su transgresión es la riqueza del mundo, nos hemos beneficiado de su caída, las riquezas del mundo para que el Evangelio haya inundado las naciones gentiles, y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Que han sido desechados se contrasta con su plenitud. La riqueza del mundo, lo que hemos visto hasta hoy, eso se contrasta con lo que será después.
entonces aquellos que fueron desechados serán traídos de vuelta. Será como una resurrección del propio Israel, una nación muerta que desechó al Señor, pero una resurrección por la causa de Cristo en todas las naciones. ¿Los ha desechado Dios? No totalmente. ¿Los ha desechado Dios? No finalmente. Luego lo ilustra con un olivo. Ellos son el tronco y la raíz. Sus ramas fueron cortadas. Los gentiles, las ramas silvestres, son injertadas en el mismo olivo. Hay una sola iglesia, un solo pacto desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y dices, bueno, pero el pacto solo incluye a los elegidos. Así es, el pacto de redención sí, pero no la manera en que Dios administra su pacto de gracia en el mundo. Te lo diré por qué. Porque no se pueden cortar ramas elegidas del pacto. Es imposible. Ninguna rama elegida será jamás cortada. Pero aquí tenemos ramas del pueblo del pacto de Dios que han sido cortados. Entonces tenemos ramas silvestres y están injertadas. ¿Injertadas en qué? En la misma iglesia. Y Dios dice, soy capaz, si traje a ustedes ramas silvestres, soy capaz de ir a buscar las ramas naturales y traerlas de regreso a la iglesia. Pero aquí hay otro punto. ¿Ves ese tronco y su raíz? Son los creyentes y sus hijos. ¿Ves las ramas gentiles cuando son injertadas? No son solo creyentes. Cuando veas las ramas naturales siendo injertadas de vuelta al olivo, son los creyentes y su simiente. Hay una iglesia, hay un solo pacto del pueblo de Dios. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, judío y gentil. Y Dios en este pacto que Él establece con nosotros incluye no solo a creyentes individuales, sino también tus familias. ¿Dios ha terminado con el judío? No fueron desechados totalmente, no son desechados finalmente. La ilustración es el olivo y la advertencia es asegúrate de no hacer lo que ellos hicieron. Porque si cortó las ramas naturales, no pienses ni por un momento que te salvarás si tú haces lo mismo en incredulidad. En otras palabras, tú puedes romper el pacto en el Nuevo Testamento. La gente intentará decirte que no puedes, porque miran a Hebreos capítulo 8 y lo malinterpretan. Puedes romper el pacto en el Nuevo Testamento. Y Dios te cortará fuera de su iglesia y de su pueblo del pacto. Mientras judíos y gentiles se juntan, vida de entre los muertos, plenitud del poder del evangelio hasta los confines de la tierra. Y luego Pablo llega a su conclusión. Y amigos, no es solo la conclusión del capítulo 11. Es la conclusión del capítulo 1 al 11. Este glorioso evangelio del cual no me avergüenzo, dice Pablo, que es primeramente para el judío y también para el gentil. Él lo abre así. ¿Qué pasa con el judío? Eso es lo que pasará. Todos serán traídos, judíos y gentiles, vida de entre los muertos. Y Pablo dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién hubiera soñado alguna vez con un esquema así del Evangelio? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. La salvación viene del Señor en el sentido que Él se lo propuso. La salvación es por medio del Señor en el sentido que Él la completó. La salvación es para el Señor porque será glorificado por los siglos de los siglos. Pablo dice esto. Este es el evangelio del cual no me avergüenzo.
Este es el glorioso evangelio del Dios bendito. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.